Hola, buen día, bienvenido a este programa. Hoy quiero decirte que cuando tengo algo importante para mí y que quiero compartir, me viene muy bien ser escuchado comprensivamente. Y estoy seguro que para ti también ocurre algo semejante. Cuando tienes un nuevo proyecto, cuando hay una oferta de trabajo que te resulta atractiva, pero que no está del todo claro si aceptarla o no, porque puede ser que te implique trasladarte a otro lugar o muchas horas de camino, en fin, muchas veces las decisiones que tenemos que tomar tienen pros y contras, no son tan claras, pero son muy importantes y entonces, pues quisiéramos que alguien nos escuchara, no para decirnos qué hacer, sino para ayudarnos más bien a clarificar lo que nosotros realmente queremos hacer y asumir la decisión con toda conciencia y claridad. Por supuesto, si cuando te toca que te sientes triste, que tienes un problema, que no hayas cómo resolver, que estás preocupado, preocupada, pues entonces también, qué mejor que contar con alguien que te pueda escuchar comprensivamente. Alguien que no te juzgue, alguien que no te quiera decir cómo tienes que solucionar la situación, pero que por el contrario, con paciencia, te vaya escuchando, recibiendo lo que vas expresando y te vaya atendiendo. Seguro te pasa eso, ¿o no? Hola Salvador, un gusto estar acá acompañándote en este episodio. Para los que no conocen a Salvador, Salvador es fundador de Conexión Sutil y de Focusing México, desde donde ha acompañado varios grupos de counselors y terapeutas en la formación y certificación de la terapia orientada por el Focusing. Bueno, tiene una larga experiencia como consultor, profesor universitario en temas de desarrollo humano y psicoterapia. Ha escrito algunos libros y varios artículos en distintas revistas y capítulos de libros. Y en particular en este ciclo ha estado manteniendo más de 20 diálogos con diversas personas alrededor de este tema de escuchar comprensivamente. Y se han ido como enfatizando, ¿no?, distintos aspectos, momentos eh, del escuchar comprensivamente, y hoy esperamos, Salvador, escuchar un poco tu perspectiva, si nos vas a ir enfatizando o resaltando algunos aspectos de lo que tú entiendes sobre este tema. Muchas gracias, Ana Paula. Pues sí, fíjate que precisamente en estos diálogos que he ido teniendo con estas personas, amigos, amigas, colegas, ya son 22 episodios los que hemos hecho, ahí aparece, ¿no?, la riqueza, la complejidad y la diversidad de lo que implica escuchar comprensivamente. No solo por lo que hay que poner atención, sino también por los ámbitos, los momentos en que este modo de estar con otra persona es especialmente importante y especialmente valioso. Yo digo, cuando una persona vive algo que le es significativamente importante, que hay mucha emoción en el asunto, sea porque el gusto, ¿no?, porque es algo bonito, agradable, sea porque hay una parte de incertidumbre, o sea porque hay algo también de preocupación, de miedo, de dolor. El asunto es algo para la persona que le es muy importante y le viene bien, nos viene bien a cada uno, a cada una, compartir con alguien que está ahí, atento, atenta para escucharnos. Por eso es que la primera aspecto que yo quiero resaltar de 8 que voy a comentar es precisamente que el escuchar comprensivamente es sobre todo un modo de ser, un modo de estar en la relación con otra persona y que implica una presencia radical plena, ¿sí? Entonces, decir que el escuchar comprensivamente es una actitud o es una habilidad, me parece a mí que se queda corto. Por supuesto,
que requiere habilidades, por supuesto que requieren ciertas actitudes, pero es mucho más que eso, porque es, como te decía, un modo de estar con la otra persona, un modo de estar en la relación. Y la presencia radical plena implica que estoy ahí, que dejo a un lado mis preocupaciones, mis pendientes, ¿no? Y que entonces al 100% estoy ahí, atento a sentir, a recibir lo que la otra persona me vaya compartiendo, comunicando, ¿no? Pero además, como segundo punto diría, es estar de una manera tal que recibo lo que la otra persona me comparte en todas sus expresiones, sin juicios, sin querer corregirle la plana en el sentido de es que tú tienes que hacer, es que tú deberías o no deberías, ¿no? Primero que nada es buscar comprender cómo se siente la persona, cómo se vive en esa situación. Y también tener presente, ¿no?, de que muchas veces la misma persona cuando nos empieza a platicar o cuando nos empieza a decir algo, muchas veces no tiene tampoco toda la claridad de lo que quiere compartir o de lo que quiere expresar. Y este sería como un tercer punto a tomar en cuenta, ¿no? Yo digo es que muchas veces en la escuela, sobre todo, nos han hecho creer, ¿no?, que es imprescindible de entrada tener ya todas las respuestas. Así que si me preguntan algo en la escuela, yo tengo que saber ya la respuesta. Pero nunca oí hablar, o muy poco si acaso, de que me dijeran, es que también es muy valioso, importante saber cómo generar respuestas, cómo encontrar las respuestas, ¿no? A lo más que me acuerdo que decían era, pues mira, Di, no sé, pero lo voy a buscar, voy a investigarlo. Pero ¿eso qué significa? Investigar puedo entender cuando a lo mejor yo no tenía una información que en aquella época, bueno, podría ir a la enciclopedia, ahora simplemente la googleo y ya tengo la información. Y puedo decir, ah, pues mira, esta es la respuesta a tu pregunta. Pero cuando la pregunta tiene que ver conmigo mismo, ¿yo qué quiero? ¿Qué decisión quiero tomar? ¿Cómo resuelvo esta situación? Pues el asunto es que esas respuestas yo no las voy a encontrar aunque las googleé, ni con inteligencia artificial. Digo, la ¿Dónde inteligencia las busco? artificial podrá dar sus opiniones, sus sugerencias, pero al final de cuentas, este aspecto personalísimo, porque yo soy el que estoy involucrado en ello, lo tengo que asumir yo. Y entonces es precisamente a través de una relación de escucha comprensiva donde puedo ir yo clarificando qué es lo que yo realmente quiero, qué me hace sentido, qué tiene valor para mí, qué va conmigo en mi manera de afrontar esta situación o resolver este problema. No sé cómo te va sonando todo esto que voy diciendo. Sí, ¿dónde voy a encontrar esa información si no es en mí? No, tengo que ir Sí. explorando, encontrando, eh, buscando ahí donde. Uh-huh. Buscando ahí donde, que ese es un buen punto, porque yo digo, bueno, yo necesito saber, pues voy a buscar en mí. Pero esa respuesta todavía es, diríamos, insuficiente, porque todavía podríamos volver a preguntar en mí dónde, ¿verdad? Claro. Bueno, la escucha, fíjate qué interesante, porque la escucha que otra persona me hace va junto con la escucha que yo me hago a mí mismo. Y muchas veces podemos pensar que escucharse a uno mismo significa estar acá pensando y ¿no?, tomando en cuenta diversos diálogos internos que me dicen y que me responden y me contradicen. Para estos fines yo diría que con muchísima frecuencia estos diálogos internos, que son muy socorridos, son más bien un estorbo. O en todo caso, le dedico 1, 2, 3 minutitos a escuchar los diálogos internos, ¿no? Y después de eso puedes decir, ok, ya los escuché, pónganse por aquí a un ladito
porque yo voy a prestar atención a otro aspecto de mí para saber qué más quiero, qué más siento, qué más me importa e incluso qué más pienso. Pero esto lo voy a hacer escuchándome desde mi cuerpo vivido. Es decir, voy a ponerme atención para ir identificando cierto tipo de sensaciones que me dicen de mí, de cómo me siento viviendo esta situación, este problema, este nuevo proyecto del que quiero compartir. Y por supuesto, necesito primero hacer un silencio interior, porque hacer este silencio interior significa acallar todas estas voces y estos criterios. Entonces, si yo que voy a compartir necesito hacerme este silencio interior para poderme prestar atención en mi cuerpo vivido y desde ahí expresarme, quien me acompaña, quien quiere escucharme realmente, necesita hacer algo similar. Es decir, estar en silencio interior, acallar sus diálogos internos, prestarse atención para reconocerse cómo se siente, no solamente en su cuerpo vivido, sino también emocionalmente, en su estado de ánimo, cómo está, porque todo ello va a influir en la manera de recibir, en la manera de captar, en la manera de estar ahí conmigo. El poco, entonces, de quien acompaña o de quien está escuchando comprensivamente no está en esos diálogos, digamos, en, Sí. sino está en la persona, en cómo esa persona se va viviendo Ujú. en esa relación y cómo va descubriendo lo que está vivo Sí, en ese momento en que comparte. sí. Y diría que afortunadamente este tipo de escucha comprensiva, cuando estoy como escuchante, no como acompañante, no requiere que sepa yo o tenga yo las respuestas de antemano. Más aún, pensar que yo tengo anticipadamente las respuestas para lo que la otra persona me vaya a decir, ya eso es un estorbo para la escucha comprensiva. Estar disponible para captar lo que la otra persona me expresa y me comparte implica que yo estoy abierto a recibir y a atender y a reconocer lo que llegue. Y que no tengo prejuicios, porque a veces nos pasa, ¿no? Sobre todo si platicamos, no sé, con un familiar, con una amiga, con un amigo, alguien con que tenemos una relación frecuente. Ah, no, ya sé qué me va a decir. Ya conozco cómo piensa. Ah, ya sé por dónde va. Y ya no escuchamos con atención realmente. Porque nos decimos que ya sabemos qué nos va a decir y entonces ya más bien nos dedicamos a preparar la respuesta que pensamos oportuna para aquello que pensamos que la otra persona nos va a decir. Ya no estamos en presencia plena ahí. Ya no estamos realmente abiertos a recibir la expresión completa de la otra persona. Porque ese es otro aspecto importante, ¿no? Recibir la expresión completa quiere decir, no solamente atiendo a las palabras, atiendo también a lo que yo llamo la música del hablar, ¿no? La voz, cómo suena, la cadencia, el timbre, el tono, la intensidad. Eso comunica también muchos de los significados emocionales y de las vivencias de la persona. Los gestos, los movimientos, ¿no? Las miradas, los silencios tan expresivos, ¿no? Y que mucha gente les tiene un poco de temor, diría, ¿no? Porque les resultan incómodos. Pero el silencio nos ofrece precisamente esta oportunidad para captar con más claridad cómo se siente la otra persona, cómo se está vivenciando en este momento de mi estar aquí conmigo. Entonces yo digo, pues eso es maravilloso, porque es una oportunidad que me permite captar con más claridad a la otra persona y por lo tanto escucharla comprensivamente. Sin embargo, si yo tengo dificultad para reconocer
entender, dejar estar en mí mis sentires, ¿no?, corporales y emocionales, pues entonces, claro, y voy a decir cualquier cosa con tal de terminar el silencio, porque el silencio me resulta muy incómodo. Entonces, fíjate cómo escuchar a otra persona de esta manera incluso es una oportunidad para mí, como escuchante, para ir aprendiendo, para ir moviéndome en dirección de ser capaz de atender y estar en paz con todo lo que yo siento. Aunque no me guste, no es porque todo lo que sienta va a ser muy bonito, pero reconozco que ahí está. Y en lugar de pensar en quitar algo que me molesta rápidamente, digo, a ver si está ahí, es que me da un mensaje, es una señal. ¿Qué me quiero decir? Porque es además, ¿no? ¿Qué me quiero decir a mí mismo con esta sensación, con esta emoción, con estos sentimientos que se suscitan en esta situación? Me siento temeroso, me siento preocupado, me siento muy contento, muy alegre. ¿Qué me dicen eso de mi modo de vivir esta situación? Y puedo preguntarme entonces, ¿es eso lo que quiero? ¿Eso me llena? ¿Eso me da sentido a mi vivir? ¿No? Pero sí enfatizaría como la atención y la respuesta, digamos, a esta expresión completa, porque muchas veces los malos entendidos o las comprensiones que se quedan cortas, digamos, es porque nos fijamos solamente en las palabras y le damos muchísimo valor a ellas. Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, las palabras mismas cambian su significado según el tono de voz, la musicalidad que les acompaña, según los gestos, los movimientos, ¿no? Pienso en situaciones como, por ejemplo, en la vida familiar cotidiana, de repente papá o mamá le preguntan al hijo, a la hija, ¿cómo estás? Y la otra persona responde, bien. Y la expresión de su cara como muy seria, tirándole a triste, ¿no? Y si yo escucho nada más la palabra que dijo, que se siente bien, digo, no pasa nada, ¿ya? Me doy la media vuelta a lo mejor y me desentiendo. Pero si yo tomo en cuenta ese modo, como dijo él, bien, y además atiendo a la expresión corporal, sobre todo en la cara, digo, algo le pasa. Aunque haya dicho bien, algo le pasa. Y entonces yo ya me voy a sentir invitado, digamos, a hacer algo más. Quizá de momento esperar y más tarde preguntar, ¿estás bien? O a lo mejor en ese mismo momento, pues, ¿sí estás bien? Como para darle la oportunidad de poder expresar algo más, ¿no? Entonces, no son pues las palabras ni el único vehículo, ni el modo más importante muchas veces en la comunicación. Y por lo tanto, pues la sugerencia aquí es atendamos también a los otros aspectos, como nos expresamos, para captar cómo se siente el otro. Y también cuando nosotros intentamos expresar nuestra comprensión, pues también lo vamos a hacer, ¿verdad? Con nuestra voz, con nuestros gestos, todo cuenta. Pensaba cuán necesario puede ser en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Cotidiana, por ahí es más obvio, no sé, en ámbitos psicoterapéuticos, pero hay muchos ámbitos donde puede ser muy útil escuchar de esta manera. No sé, en Sí, ámbitos educativos. sí. Yo creo que en cualquier situación de la vida donde alguien me Sí. está planteando de algo que es importante, Ujú. es recomendable escuchar de esta manera, ¿no? Porque escuchar de esta manera implica atender no solamente a la información que me comparte la otra persona. No sé, alguien en clase me dice, es que no entendí lo que dijo.
Hay un aspecto que puedo identificar más rápidamente si atiendo, digamos, a la expresión con sus palabras. Y entonces a lo mejor voy a buscar otra manera de explicar, compartir lo que había dicho para ver si les entendí. Pero también puedo yo preguntar, ¿cómo qué es lo que no entendiste? A ver, platícame, con la falta de claridad que tengas, platícame un poquito más. ¿Cómo es eso de que no entendiste? Lo que estoy yo buscando con esto es generar una oportunidad para que la otra persona pueda decir un poco más de cómo está vivenciando esa situación, de dónde o cómo siente las dificultades. Que a lo mejor es alguien que se siente incompetente para esos temas, pero que al mismo tiempo se siente con la obligación de que tiene que aprenderlos bien. Y entonces está en una lucha ahí, ¿no? De que tengo que hacerlo bien, pero yo no puedo porque yo no tengo las competencias para esto. O puede ser que alguien haya comprendido y ha hecho conexiones inadecuadas con otras cosas que sabe. Y cuando está buscando y explorando en esas conexiones, pues se confunde porque no le cuadran. Entonces, si el estudiante tiene esta oportunidad de expresarse un poco más, yo voy a ir mejorando la comprensión de su expresión, ¿no? Entonces ahí no me quedo solo con las palabras, atiendo a toda la expresión, pero además hago esta invitación a que diga un poco más de la dificultad, de cómo la está sintiendo, cómo la está viviendo, más aún, cómo la está pensando. Porque el escuchar comprensivamente desde esta perspectiva implica captar justamente cómo se vive la persona en la situación. No nada más el tema, no es nada más el problema, no nada más la situación, es eso, pero cómo la persona se relaciona y se vive en esa situación. Y por supuesto, los matices emocionales que son también muy importantes, ¿eh? Porque alguien puede decir, no le entiendo, pero se siente desafiado y está, ¿por dónde? A ver, ¿qué me está haciendo falta? Yo tengo que poder y es más como con un empuje para ir hacia adelante y su compañera o compañero de lado dice, no le entiendo, pero por dentro también está diciendo, y nunca le voy a entender porque esto no me gusta o no se me da. Sí. La expresión verbal es similar, Es la misma. no entiendo. Pero la vivencia, los significados de uno y otra son muy distintos y eso hay que atenderlo también en una escucha comprensiva, experiencial, empática, de este tipo de escucha a la que estoy hablando. Finalmente, también quisiera agregar que es importante en este tipo de escucha el ir verificando mi comprensión. Oye, entonces te refieres a tal y tal, o parece que te sientes de esta y tal manera, o ahí parece un jaloneo entre que quisieras ir por este y por lo otro, pero no quisieras ir por este y por lo otro. ¿Es así? O sea, yo voy captando cómo me parece que se siente la otra persona. Pero esto que capto está de manera tentativa. No doy por un hecho que así es, ¿no? Entonces se lo propongo a la otra persona para que la otra persona pueda decir, sí, 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 así es. O no, no, no va por ahí, fíjate que es más bien tal o cual. Y eso es algo que me ayuda a mí a clarificar lo que voy comprendiendo y además también ayuda a la otra persona en todo caso, ¿no? A identificar matices o corregirse o ir por otro camino, ampliar. Exacto, tiene esa Y doble. comprenderse más todavía, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ese doble beneficio tiene, Claro. ¿no? Para quien se está expresando y compartiendo y para quien está escuchando.
Verificamos comprensión y la persona que está compartiendo, como dices, puede clarificar. Ya decía yo hace un ratito, no siempre cuando empezamos a platicar, a compartir algo, ya lo tenemos todo claro, ¿no? Es decir, el ir hablando nos sirve también para ir clarificando. Y Sí, y entonces pensaba, cuando decimos algo como para verificar, podemos ir en esa dirección. hace un rato hablabas de los silencios y pensaba cuando alguien se está expresando y no tiene claridad todavía de todo lo que va a decir, qué importante es escuchar esos silencios y acompañar. Cuando voy captando que la persona está ahí, está en el camino, pero todavía no sabe lo que va a decir, Así es. sostener ese silencio para acompañar ese camino, Sí, digamos. sí, No, no interrumperlo o sí, apurarlo, bueno, ya está, ya lo dijo, ¿no? sí, sí, Que muchas veces pasa en la vida cotidiana, ¿no? sí, sí, sí. Mm. Y bueno, quisiera nada más ya enumerar casi como en un listado estos 8 aspectos que de alguna manera los he ido mencionando, Muy pero nada bien. más para acentuarlos y clarificarlos. El primero dije, bueno, la conveniencia de estar en una relación con presencia radical plena, como modo de escucha, aunque sea brevísimo, aún en ese saludo al pasar de, hola, ¿cómo estás? Que me digan, bien, y tienen su cara de expresión de tristeza. Si estoy presente plenamente, me doy cuenta. Si estoy pensando en algo más, nomás escucho el bien y ni le pongo más atención, Mm. ¿no? Segundo, abierto a recibir sin juicios todas las expresiones, como vengan, con tentativas, con confusión, con entusiasmo, como vengan, las recibo. 3. Atiendo a la expresión completa de la otra persona. Palabras, pero también y sobre todo gestos, movimientos, la música del hablar, los silencios, ¿no? 4. Recordamos que no siempre tenemos ya todo claro cuando empezamos a compartir algo, pero que esperamos que en la misma plática eso se vaya clarificando. 5. Se trata de atender y captar y comprender los significados vividos por la otra persona. No solo la información o los temas de lo que nos habla, sino cómo se vive ella en esa situación o en relación a esos temas y qué matices emocionales acompañan a su vivencia y a su expresión. 6. Verifico o voy verificando mi comprensión de la Mm. otra persona en su vivencia, en su temática, en la información que me comparte, en los matices emocionales que expresa. 7. Estoy atento también a ir notando los cambios que pueden irse suscitando en la otra persona. Cambios que se pueden dar porque va clarificando mejor lo que quiere expresar, lo que quiere compartir. Cambios en su estado de ánimo porque al sentirse acompañada y comprendida, se relaja, se siente liberada o se siente contenta según la situación. Pero hay una resonancia y un cambio en esos matices que vale la pena atender y reconocer. Y finalmente, tener presente el gran valor de los silencios y las pausas. Mm. Hablar de uno mismo, compartir una experiencia importante, implica escucharse también a uno mismo. Y para ello necesito una pausa y necesito un silencio. Un silencio que tiene esta doble faceta. El silencio de quito mis ruidos internos, dejo a un lado mis pendientes problemas y preocupaciones, también el silencio de estar con la otra persona y ponerme atención a ver cómo me estoy sintiendo, qué es lo que quiero expresarse, qué es lo que quiero compartir ahora. Por supuesto, hay otras facetas, otros aspectos, pero me parece que aquí en estos 8 hay elementos muy valiosísimos, digo yo, precisamente para poder mantenernos en una relación de escuchar comprensivamente. ¿Cómo ves?
Ah, nos dejas un montón para seguir explorando, ¿no? De cada punto podríamos hacer un zoom Sí. y ir descubriendo más eh, matices y cositas. Bueno, nada más, sí, que los invitamos a suscribirte al canal de Salvador, que es Doctor Salvador Moreno López, y en Spotify encuentran este ciclo de entrevistas y de diálogos en Conexión Sutil Escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí que nos visiten, Mm, que vean todos los episodios de mm, este programa para que también ahí les ayudara a redondear varios de estos puntos desde la perspectiva y experiencias de distintos colegas, amigas que nos han acompañado en estos diálogos. muy Ana bien. Paula, muchas gracias por acompañarme el día de hoy y hasta la próxima. Gracias, Salvador.